7 minutos para las 10 de la mañana. Bueno, yo creo que todos alguna vez hemos escuchado hablar de la fuente de la eterna juventud. O por lo menos sabemos que la literatura que tiene que ver con esto habla del deseo del ser humano a lo largo del tiempo de que justamente el paso del tiempo se note lo menos posible. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para ello? ¿Qué es lo que nos puede aportar la ciencia para mejorar? Y para ello justamente es que tenemos una especialista en el tema, porque es directora de la clínica Minerva de Medicina Estética y Anti-Age, especialista en temas de antienvejecimiento y prolongevidad. Hablamos de la doctora Adriana Elichirigoiti, a quien ya le estamos dando la bienvenida, agradeciéndole que haya aceptado la invitación. Gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, lo primero que tengo que preguntarle es medicina anti-envejecimiento y prolongevidad. Es decir, como si uno pudiera ponerse en la cabeza la idea de que existe un tratamiento para vivir más. Sí. Esto sería así. Esto sería así. No es que exista un tratamiento, existen formas de lograr vivir más, ¿no? Medicina antienvejecimiento y prolongevidad es medicina para vivir más años y más años libres de enfermedad. Si nosotros lo pensamos hace solo 100, 120 años atrás, el promedio de vida en la población eran 45 años, sí, 50 años, y nos parecía que eso era lo normal que podíamos vivir, ¿no? O le parecía a las personas en ese momento. Hoy día pensamos ya en unos 80, 90. Sin embargo, se sabe, y esto está, hay pruebas suficientes, ¿no? Hoy es una certeza científica, que estamos programados para vivir de 120 a 130 años. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no vivimos todos esos años? De hecho, algo que a mí siempre me ha llamado la atención es ¿cuántas personas conocemos que mueran de muerte natural? Casi ninguna. Sí, muy pocas. Casi ninguna. Estamos acostumbrados a las muertes patológicas, a la enfermedad, y no a la muerte natural y a vivir sanamente hasta el final de los días. Que tendría que ser lo natural. Hay algunas frases que se comienzan a decir por los 30 y pico, 40 años. Estoy remontándome a cosas que uno le ha escuchado a madres y a abuelas. De lo que te comenzás a tratar alrededor de los 40 es de los que te vas a morir después. Es decir, como si fuera una máxima, ¿no? Es decir, lo que empieza a aflorar o lo que empieza a aparecer como dolencia es lo que te va a terminar matando, como si en el medio no se pudiera hacer en esa gran cantidad de años absolutamente nada para paliar esa dolencia. Claro, claro. Y lo que empieza a aparecer es lo que estamos predestinados genéticamente, ¿no? Lo que yo le decía de el conocimiento de la genética, el conocimiento del genoma humano, que hoy día se ha descodificado totalmente a partir de los 90 con el proyecto Genoma Humano, pero nosotros podemos evitar eso. Podemos hacer que no aparezcan esas enfermedades. Claro, hay un punto, doctora, y es que no es algo que uno pueda abordar ya sobre los 60, 70 años. Es decir, ese tipo de conductas hay que tenerlas, o mejor dicho, a edades más tempranas es más factible que se puedan cumplir las máximas que usted plantea. Sin duda, sin duda. Ya si llegamos a esas edades, como que hay una parte que ya hipotecamos de nuestra vida, claro, ¿no? Eso es así. No quiere decir que no podemos hacer algo. No, por supuesto. Y lo más común es que la gente empiece a abordar estos temas alrededor de los 40, 50 años. Pero debería ser siempre. Esto es una forma de vida y tendría que empezar en la niñez. Digamos. ¿Y cuándo podemos empezar a hablar de antienvejecimiento aquí en el Uruguay? ¿Cuándo comienza a trabajarse como una rama de medicina? A ver, no sé cómo lo digo en este caso. Yo sé que en determinada época de mi vida voy a ver a un pediatra, si tengo un problema gástrico voy a ver a un gastroenterólogo. En este caso, porque me suena a una cuestión más estética que de medicina, o sea, como que se puede confundir un poco creyendo que el antienvejecimiento tiene que ver con el hecho de tener la cara estirada, y no es eso. Se puede confundir, pero no es. Antienvejecimiento no es estética. Yo les decía, es vivir más años y vivir más años libre de enfermedad. Lo que sucede es que la mayoría de los médicos que hacemos antienvejecimiento es común que hayamos comenzado con la estética o que estemos vinculados al mundo de la estética. Pero no tiene nada que ver, ¿no? Tiene que ver con nuestros hábitos. Y los pilares del antienvejecimiento son la alimentación, las formas de vida. Eso es lo que se estudian eso, a lo que se estudia para llegar, cómo hacen para vivir
Porque hay poblaciones que viven 100 años Sí. y más de 100 años, hay poblaciones centenarias. Se estudian esas Particularmente poblaciones. es recurrente ver casos de Sí. personas asiáticas, por ejemplo, Sí. que son centenarias. Digo, Sí. Es recurrente cuando... Y eso tiene que ver con sus hábitos, eso está estudiado. Sí, eso tiene que ver con sus hábitos y con la genética también. Claro, pero- y por ejemplo, ¿qué tipo de hábitos que podríamos tener nosotros para ganarnos algunos mejores años de vida? Bueno, ahí es muy importante la alimentación, ¿no? La alimentación es uno de los pilares fundamentales. También la actividad física, ¿no? O sea, el sedentarismo, se sabe que es muy malo, en Uruguay es un país que hay grandes tasas de Sí. sedentarismo. También el deporte extremo, causa daños a la salud. Pero hay otras cosas que se han estudiado, ¿no? Que no son solo la alimentación, si bien son muy importantes, y la actividad física. También importan, bueno, desde el punto de vista de la medicina, reponer algunos déficits que van apareciendo con la edad, vitamínicos, nutricionales o hormonales. Y desde el punto de vista de la persona, importa mucho, ¿no? Y se ve en esas poblaciones que viven más tiempo, la actitud que tienen hacia la vida. Una actitud de vida positiva, la actitud que tienen, también la relación que tienen con sus afectos, y socialmente, buena relación con los afectos, tienen un porqué vivir, ¿no? Y aman la vida. O sea, la alegría, están en contacto con la naturaleza, son poblaciones siempre en contacto con la naturaleza, y tener un propósito en la vida y amar la vida, todo eso junto con alegría de vivir, es muy importante en estas poblaciones que llegan a vivir muchos años. Ujú. Ya lo veo de Vargas a usted que se va al retiro hacia una casa Yo le cuento que en el creo monte. que ya hay ciertos hábitos que va a ser difícil que yo logre modificar. Pero, por ejemplo, se me ocurre algo, ¿no? Y esto tiene que ver con la actividad artística que uno desarrolla. Sí. Le cuento a la doctora, cuando en una obra teatral necesitamos hacer pasajes de años, inmediatamente recurrimos con 2 toquecitos rápidos de maquillaje a las arrugas. Es decir, primer síntoma que para la gente ya está incorporado, marcar, ¿verdad?, las clásicas patas de gallo, hacer un poco más profundas las arrugas que uno tiene en la cara, generan la sensación inmediatamente en el público de que el personaje envejeció. Le pregunto, ¿esta medicina antienvejecimiento tiene tratamientos para las arrugas que son las que marcan muchas veces en el rostro de la gente el paso de los años? Sí, por supuesto que hay tratamientos pero ya la medicina en sí, ya si uno vive más sanamente, si uno se alimenta más sanamente, si come más frutas, si se hidrata mejor, ya eso se nota en la piel, aunque uno no esté realizando ningún otro tipo de tratamiento. Es muy común, sí, también hacer tratamientos para la estética facial, porque también cómo nos vemos impacta en nuestra salud, y es parte de nuestra salud. Yo comentaba la otra vez que yo creo que tanto la imagen y la estética son parte de la salud, que ambos extremos, el descuido total o el exceso en querer no asumir la edad que uno tiene o en querer arreglarse, son patológicos, ¿no? Y hay un camino entre medio que es el sano, que es el de verse lo mejor que uno puede. Hay tratamientos para eso, sí. Hoy día hay muchísimos tratamientos en la medicina sin necesidad de llegar a la cirugía. Claro, ¿no? claro, es decir, en ese cambio de hábitos, inmediatamente, no lo estoy diciendo por la inmediatez, sino voy a anotar un cambio en el tipo de piel que tengo, y eso seguramente va a comenzar a redundar en un beneficio que lo voy a ver en la cara. Se nota inmediato. La gente que cambia la alimentación, simplemente los cambios de alimentación, notan, de las primeras cosas que notan, además del estado anímico, de que se sienten con más energía, es un cambio en la piel, en la calidad de la piel. Probablemente un mal que nos aqueje a ambos es el de la actividad. Particularmente hablo por mí, no sé por ustedes, Vargas. Es muy estresante. De nuestra descansar, actividad, no, y sobre todo descansar poco. Muy Es decir, poco. no logramos tener, por lo menos en lo propio, las horas de sueño necesarias porque debemos levantarnos temprano, no logramos conciliar el sueño a tempranas horas en la noche. Supongo que el mal descanso debe ser un factor determinante también en todo esto que usted está diciendo, ¿no? Sí, es un factor determinante. O sea, las buenas horas de descanso también tienen mucho que ver, y el manejo del estrés, ¿no? Siempre el manejo del estrés, son personas más tranquilas, menos ansiosas, tienen mucho que ver en esto.
Pero cuando ustedes me decían de la actividad, también importa, por lo que les dije antes, si les gusta la actividad que realizan, Claro. si la hacen con agrado, si la disfrutan. Eso ayuda mucho, ¿no? Más allá de las, Claro. de las horas de Estresarse descanso. y a disgusto en un lugar que no quiere, imagínese, ¿no? Y eso Claro. directamente cada día de trabajo supongo que te debe aumentar. Son 3 días. Claro, bastante más. Usted habla, doctora, de cambios de hábitos. Queda muy claro lo de la alimentación, queda muy claro lo de la parte física, el ejercicio. Pero hay algunas que tienen que ver con el ejercicio, con la parte física, pero también con lo psicológico. Y voy a la familia, voy inclusive a la pareja, voy incluso a la vida sexual que uno mantiene. También esos elementos están evaluados dentro, digamos, de lo que podría ser el tratamiento, de lo que puede ser la medicina anti-envejecimiento. La pregunta más concreta sería, de acuerdo a lo que ustedes saben que tenemos como hábitos los uruguayos, sabemos lo que hacemos mal en alimentación, sabemos lo que hacemos mal en el tema sedentarismo, sabemos lo que hacemos mal en cuanto al estrés de trabajo, también tenemos una mala relación con el sexo, una mala vida sexual que nos hace envejecer más. Bueno, no está estudiado, yo no conozco estudios directamente, ¿no? De vida sexual y antienvejecimiento, pero sin duda es algo que tiene que ver. Lo que sí está estudiado y que pasa mucho en nuestras sociedades es el hecho de la soledad, el estar solo, el estar, ¿no? Y los riesgos de tener ciertas patologías, de tener infartos, de tener patologías cardiovasculares, otras patologías, aumentan mucho cuando la persona está sola o cuando la persona no se siente querida. Eso sí está muy evaluado en estudios. El relacionamiento con la pareja, yo se lo decía porque tanto el hombre como la mujer van viviendo el envejecimiento de formas completamente diferentes. Sí. Y por eso le decía lo de la carga psicológica también. A veces lo que significa el sostén y la ayuda que uno puede tener frente a la aparición de uno y de otro de determinados signos de envejecimiento. Cómo tratamos esas pequeñas cosas que nosotros vamos viendo en la intimidad porque lo compartimos con nuestra pareja y nuestra pareja también lo ve. Claro, eso hoy día tiene tratamiento, los cambios que van apareciendo en la perimenopausia en la mujer, también en la andropausia en el hombre, es algo que desde hace mucho tiempo sí tiene tratamiento y se ha avanzado mucho en eso, en el conocimiento biológico que tenemos de las reposiciones hormonales, pero también de otros tipos de cambios que pasan en esas edades. Eso sí se puede tratar muy bien hoy día y tiene un impacto muy positivo. Cuando hablamos de la Sociedad Uruguaya de Medicina Anti-Envejecimiento y Prolongevidad, hablamos de qué ramas, o sea, me imagino que hay médicos en diferentes, porque estamos hablando de alimentación, estamos hablando de cuestiones físicas, estamos hablando hasta de cuestiones psicológicas. ¿De cuántas ramas de la medicina podemos hablar? ¿De cuántos especialistas? Y de casi todas. Es una medicina muy integrativa e incluso puede tener cabida personas o profesionales que no son directamente médicos, ¿no? Pero que tiene que ver, yo diría casi todas, porque es como otra forma de ver la medicina. Es muy integrativa la medicina anti-envejecimiento. Y la idea es esperar a que la persona, no esperar a que la persona enferme, actuar antes, actuar en salud. Sí, me quedó dando vuelta la frase esa que decía la doctora, que estamos genéticamente preparados para vivir 120, 130 años y la expectativa de vida que tenemos está por debajo del umbral de los 80. Es decir, tenemos bastante campo por avanzar de Vargas. Me parece que tenemos que empezar a hacer los deberes. Yo soy un caso perdido, doctora. Lo mío creo que ya entra en otro terreno. Volviendo al teatro, yo estoy más asociado al retrato de Dorian Gray, pero es una hermosa obra del personaje Hizo un pacto con el diablo, por si quieren saber el desarrollo. El personaje hace un pacto con el diablo para nunca envejecer. El diablo le dice que le va a permitir no envejecer nunca. Él va viendo como todos sus amigos fuente de la eterna juventud. Y la familia va envejeciendo, inclusive van muriendo algunas personas, pero hay solamente algo que él no puede ver, que es un retrato, su propio retrato, el de Dorian Gray, que jamás debe verlo, porque todo lo que lo hace envejecer, los dolores, los problemas, el estrés que llamaríamos ahora, se va a ver reflejado en ese rostro. Y bueno, no les voy a contar el final porque así por lo menos van a ir en la obra de teatro. Muchas gracias, doctora. Por favor, gracias. Un placer haberla tenido. Bueno, como siempre les decimos, en nuestro Facebook
ustedes van a tener todos los datos porque ya estoy mirando aquí, tenemos muchos mensajes preguntándonos la manera de poder comunicarse con la doctora Adriana Elichirigoiti sobre este tema en donde seguramente van a tener muchas consultas para realizar.